Te agradecemos, Señor, una vez más, Señor, las bendiciones que nos das a través de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tengas a bien, Señor, dirigir, que te habla, Señor, sabiendo que soy indigno, Señor, pero también, Padre Santo, tu palabra, Señor, es manantial, Señor, de aguas vivas, Señor. Rogamos, pues, la dirección de tu Espíritu Santo para el que te habla, Señor, y para la iglesia, Señor, para que podamos aprender de tu palabra. Rogamos, Señor, de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Estamos próximos a celebrar, conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Antes de entrar, hermanos, en materia y a manera de introducción, he de decir a ustedes que el cristianismo es atacado a diestra y siniestra, arriba y abajo, por así decirlo, en su plenitud. Y muchos, inclusive cristianos, compañeros nuestros en la fe, critican el por qué nosotros conmemoramos o celebramos Navidad, argumentando muchas de las veces que pues es una fiesta pagana. Dentro de los anales de la historia quizás habrá un cierto dejo de razón, aceptando sin conceder, dijeran los abogados. Pero quisiera apoyar el argumento que voy a desarrollar diciendo lo siguiente. No sé qué tanto sepan ustedes que nosotros somos, como nación, como cultura, hijos de una cultura grecolatina o grecorromana, donde nuestro pensamiento está permeado hasta la médula del pensamiento occidental griego-latino. Y no puede ser menos lo que estamos por conmemorar y celebrar en estos días. Este es un tema que me gustaría desarrollar posteriormente aquí mismo, si ustedes me conceden, y si la gracia de Dios me permite, pues me gustaría hacerlo. Como botón de muestra, he de decirles a ustedes lo siguiente. ¿Alguien puede decirme de ustedes qué día es mañana? ¿A voz abierta? Lunes. ¿Y luego qué sigue? Martes. Dentro de la cultura grecolatina que les he mencionado, el día de mañana, lunes, martes, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. Si vamos a ser legalistas, ahí está. Ahí está. Aunque, como vuelvo a repetir a ustedes, me gustaría desarrollarlo en otra ocasión. Y he de decir a ustedes ahora que tomemos como referencia, les invito a buscar el pasaje ahí del libro de Josué 4. Si ustedes me acompañan a buscar ahí en el libro de Josué, capítulo 4, que en ocasiones mi estimado hermano Aarón ha tomado como punto de referencia, y ahora le vamos a dar una aplicación, pues, a lo que estamos diciendo ahora. Nos encontramos con que
Moisés ya había muerto, por así decirlo, y estaban por cruzar el río Jordán. Y entonces, hermanos, sucedió algo muy significativo. Josué dice al pueblo: vaya un hombre de cada tribu y recoja una piedra. Y cuando ellos iban a cruzar el Jordán, sucedió lo mismo que había sucedido en el Mar Rojo. Las aguas se abrieron y concedieron paso al pueblo de Israel. Y por mandato de Josué, los hombres que había mandado que llevasen una piedra por cada tribu, en el versículo 20 que quiero leer, ustedes me siguen con su vista. Y Josué erguió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y aquí algo que quiero destacar: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Si bien es cierto, hermanos, se ha investigado de una manera muy significativa, y muchas de las opiniones dicen que difícilmente haya sido en esta época de invierno que el Señor nació. Pero tomamos, hermanos, como referencia este punto. Conmemoramos el advenimiento del Mesías. Conmemoramos pues el cumplimiento de Dios hecho a los padres en su momento, a los patriarcas, al pueblo de Israel. Y como dice bien el texto que hemos tomado como texto base, dando cumplimiento a lo que Dios prometió a Abraham. Decíamos la semana pasada, cuando algunos son legalistas y la misma escritura dice: recibió Abraham el pacto o la promesa siendo circuncidado, y él mismo responde: no. Recibió la promesa incircunciso y posteriormente se circuncidó como señal del pacto, dando a entender con esto de una manera profética que este mismo Abraham es padre del pueblo de la circuncisión y es padre también del pueblo no circuncidado como somos nosotros. Tomando, hermanos, esto pues como referencia y haciendo alusión a las 12 piedras que se mencionan aquí, es eso. ¿Qué vamos a decir a nuestros hijos? Es una época muy bonita, muy romántica para muchos, donde hay alegría irradiando por doquier.
Y la misma cultura nos ha cegado del propósito específico de la celebración. Y entonces introducen a un señor gordito vestido de rojo, diciendo que Él es el espíritu de la Navidad y Él es toda bondad y toda, no sé, toda bondad, desviando la atención hacia eso. Y la misma iglesia papista acomodando las palabras. Paz en la tierra los hombres de buena voluntad. ¿Lo notaron? Es el hombre de buena voluntad. Y la Escritura no dice eso. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿De parte de quién? De Dios. Tomemos, hermanos, como referencia, pues, pensando en estas 12 piedras, el recordatorio del poder de Dios. Y por eso dije al final de la lectura del versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este es el propósito. ¿Recuerdan ustedes lo que se narra en Romanos? Cuando en Romanos está mencionando la salida de Egipto, como el apóstol Pablo diciendo a Faraón, para esto mismo te he levantado, dice San Pablo, para mostrar en ti mi poder. Y es lo mismo. Nosotros estamos a punto de conmemorar el advenimiento de este Mesías. Y antes, hermanos, de entrar en materia, como pudiéramos decir, quisiera ir también al libro de Deuteronomio, si ustedes me acompañan, por favor, en Deuteronomio 4. Estamos en la introducción todavía, Nos encontramos en Deuteronomio 4, del 9 al 14, pero solo vamos a tomar los últimos 3 versículos, donde nos encontramos al profeta llamado así, Moisés, recibiendo por segunda ocasión las tablas. Y está en Horeb. Y vean ustedes de qué manera tan significativa menciona el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvide las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El testimonio de lo que habían ellos experimentado en ese momento, que fue la presencia de Dios mismo. Posteriormente, hermanos, en el versículo 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y lo escribió en tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase
los estatutos y juicios para que los pusierais por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Vean ustedes, hermanos, el testimonio. Guarda tu alma y retén el testimonio. Y en este caso nos encontramos con un personaje importante, no por él, sino por Dios, que lo escogió para que fuera su testigo, su caudillo, su profeta. Recuerden que hemos dicho repetidas veces en este púlpito el sentido del profeta. No necesariamente es el que adivina, no, es el que está mostrando la voluntad de Dios ahorita y posteriormente, porque así Dios lo ha dicho. Quiero hacer énfasis en lo que hemos leído en el primer versículo, en el 9, la enseñanza al pueblo. Y el 14, dice Moisés, que os enseñe los estatutos y juicios para que los pusierais por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Retengamos esto en nuestra mente, hermanos. Y ahora vayamos más adelante en el mismo libro de Deuteronomio y vamos a buscar ahora en el capítulo 18, a la cual hace referencia el texto de Hechos 3. Habla Moisés de parte de Dios y dice, profeta, soy en Deuteronomio 18, 18 y 19, profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandase. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado en el Evangelio palabras del Señor Jesús diciendo, mi Padre, doy a conocer la voluntad de mi Padre? Y vean ustedes, hermanos, cómo todo esto es digo a esto en la Escritura, es una unidad. Dijera San Pablo, reinó el pecado desde Adán hasta Moisés, aunque aparentemente no tenían ley. Y vemos que a Moisés se le concede el ser el profeta que va a dar a conocer explícitamente los lineamientos que Dios había instaurado. Y cómo Dios en su plan perfecto lo viene desarrollando y toma a un pueblo de entre toda la humanidad. Y este pueblo es el pueblo de Israel. Y en este mismo Pentateuco dice el Señor a los israelitas, no se jacten. Ustedes no son más que las demás naciones de la tierra. Dios los ha escogido a ustedes, al contrario, por ser el pueblo más insignificante. Y esto simplemente es por voluntad de Dios. Vean ustedes, hermanos, la gracia
de Dios hacia la humanidad. Terminando, hermanos, la introducción, ahora sí, ya tomando como referencia el pasaje que hemos leído en Hechos 3, nos encontramos, hermanos, a el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cumpliendo la ley, la ordenanza. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y vean ustedes, hermanos, cómo esto que aparentemente no tiene importancia, cosa contraria, es de una importancia tremenda. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de las personas que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, los hermanos de más o menos de mi generación? El estribillo que entonábamos en la escuela dominical. Ni oro ni plata yo tengo. ¿Se acuerdan? Mas lo que tengo te doy. Hace referencia a esto. Y dice la narrativa de la Escritura: tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron sus pies y tobillos. Y este hombre empezó a brincar de alegría y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Más adelante, hermanos, dice la misma Escritura que por este acontecimiento, hermanos, en vez de tener, y de hecho lo tenían, el reconocimiento del pueblo, pero los adversarios, en este caso los sacerdotes y demás, ¿qué hicieron? Los convocaron a juicio. Y algo que menciona la Escritura, que este hecho no lo podían negar. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba lesionado desde nacimiento y todo el mundo lo veía porque era la puerta de acceso al templo, por así decirlo, todo el mundo le conocía. ¿Cómo poder negar esto si para el pueblo era evidente?
Y continúa, hermanos, diciendo la Escritura que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Imaginémonos al mismo personaje que había recibido la gracia de ser sanado, sujetando a Pedro y a Juan. Y vean las palabras, hermanos, que se asemejan mucho a lo que dice el mismo apóstol Pedro en Hechos 2, en un capítulo anterior. Y dice que viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. ¿Cómo se jacta la iglesia papista de sus santos? Es que fue muy bueno San Perenganito. Hizo tantas obras que estamos en superávit, y entonces esas obras las podemos tomar nosotros. ¿No contradice la Escritura? ¿Qué dice el mismo apóstol Pedro, en los que ellos llaman que es su fundador? ¿Por qué se fijan en mí y en mi compañero Juan? Como si nosotros, por nuestro poder o nuestra piedad, hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os librara a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Quiero apartar esta última frase, desarrollar más adelante. Vemos, hermanos, la predicación del Evangelio a través de Pedro, reprochándole al mismo pueblo su culpa. Y en la actualidad, hermanos, nosotros podemos pensar, qué malos. Si hubiésemos estado ahí, nosotros hubiésemos actuado diferente. Pero sorpresa, hermanos, difícilmente sería así. Y lo que la Escritura está destacando es la característica de la humanidad caída. Eso somos. La vez pasada hice una referencia al pintor, y yo me equivoqué en el nombre, y a Rembrandt, donde se menciona que está reproduciendo la escena de la crucifixión, y algunos de los que observaban la obra decían, oye, pero aquí hay una persona que no checa con la época, está vestido diferente. Y dice Rembrandt, soy yo. Y en el caso nuestro, hermanos, ese es el punto. Nosotros. Y es lo que está destacando la Escritura aquí.
El hombre por sí solo es caído y está en rebeldía, o estamos en rebeldía. Pero vean ahora el contraste, hermanos. Versículo 16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Podemos destacar de estos pasajes muchas cosas. Y algo que quisiera destacar en este momento es la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 2 cuántos miles de personas se convirtieron por la predicación de Pedro? Y en esta ocasión también tenemos esta misma exposición de la Santa Palabra. Y lo que en su momento, en la época, en el punto de confesión, es casi lo mismo que menciona Isaías. Así que arrepentíos y convertíos, versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Otro punto digno de destacar, la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Ven ustedes, hermanos, la unidad de la Escritura? Y aquí viene lo que también hemos tomado como punto de referencia. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando narra el Evangelio sobre la transfiguración? Y escuchan los demás un estruendo. Y es Dios mismo hablando, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, y añade: a él oíd. Viene a mi mente ahora, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está hablando lo que registra Mateo, lo que conocemos como el Sermón del Monte, como el Señor Jesús empieza a decir: oíste que fue dicho por los antiguos tal cosa, pero ahora yo os digo. ¿Quién tenía la autoridad de hacer eso? Él. Él siempre dijo que fue el portavoz de las palabras del Padre. Él. Y es lo que leímos en Deuteronomio. Él será el profeta. Así como yo enseñé, dice Moisés en Deuteronomio,
a usted de los estatutos, así Dios va a levantar un profeta de en medio del pueblo, como yo, para que también los enseñe. Y añade, y todo aquel que no escuche la voz de este profeta, Dios va a demandar cuenta de él. ¿Ven ustedes la importancia? Y entonces lo que estamos próximos a conmemorar es eso, el cumplimiento de las promesas de un Mesías, y con él también la restauración, y con él también el perdón. Como dice Pedro, mas sé que por ignorancia, hermanos, lo hicieron, así como los gobernantes. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor Jesús a Pilato? Refiriéndose a Judas, cuando él intenta, pues quizás lavarse sus manos, ¿no? Y decir, pues yo no tengo culpa. Y dice, más culpa tiene el que te entregó a mí, más le valía no haber nacido. De esto, hermanos, estamos hablando, de la gracia de Dios a la humanidad, de la gracia de Dios en el advenimiento de este Mesías, que dicho también en términos doctrinales y teológicos, era necesario que fuese, número uno, hombre, número dos, que cumpliese la ley. Todo eso es integral, hermanos. Y que por el cumplimiento de la ley de este Mesías a cabalidad, con eso nos brinda su gracia a través de la justificación por la fe. Y es lo que empieza a decir el apóstol Pedro aquí. Por la fe en Él es lo que ven ustedes ahora. La sanidad completa de este hombre. Haciendo un paréntesis más, hermanos, cuando se empezaba a desarrollar lo que tenemos ahora como teología reformada, hubo trabajo de muchos hombres que estudiaron. Y algo que se me quedó muy grabado en su momento, estamos hablando del medievo, cuando los primeros estudiosos de la Escritura decían, hay potencia de Dios ordenada y potencia absoluta. ¿Quién sabe qué será eso? Y en explicación, cuando se menciona en este caso a Guillermo de Ockham, decía lo siguiente: la potencia ordenada es la ley que Dios ha establecido en su creación y que nos rige, y que la Escritura lo expone, a veces de manera poética. Dios ha puesto el límite al mar, Dios ha dado ley al viento, Dios ha dado ley al agua. Y eso, dijeran los medievales, es potencia ordenada. Pero también es digno de destacar la potencia absoluta, y es lo que nos está mencionando aquí la Escritura. Y la potencia absoluta es aquella que puede romper la ley que Dios había dado en su, no por rebeldía, sino por testimonio, como hemos dicho al principio, para mostrar en ti mi poder. ¿Cómo leímos al principio? De las 12 piedras, que conmemoraban que Dios había abierto las aguas del río Jordán, como lo hizo en el Mar Rojo. ¿Eso no es una potencia absoluta? Lo que llamamos milagro, ya lo creo que lo es.
Y si ustedes, hermanos, se dedican a estudiar el libro de los Hechos, van a encontrar una frase muy significativa, que en la predicación de los apóstoles dice: Dios concedía por medio de ellos que se realizaran señales y milagros, respaldando la predicación de los apóstoles. Y dice, voy a tomar como referencia Hechos 4:16, cuando está juntado ahí el consejo de sacerdotes y demás, ellos mismos decían: ¿qué haremos con estos hombres? Refiriéndose a los mismos, por este mismo hecho. De cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Vean ustedes cómo estos hombres rebeldes a la palabra de Dios todavía decían y reconocían que no podían negar los hechos portentosos de Dios. No lo podemos negar. Y lo que quiero destacar, hermanos, es lo siguiente. En el mismo libro de los Hechos, quisiera traslaparme inclusive hasta el capítulo 1, tomando como referencia, estimados hermanos, las palabras del mismo apóstol Pedro y de los demás apóstoles, cuando estaban buscando a quién o quién sería la persona que iba a tomar el lugar de Judas. Y vemos ahí, hermanos, los lineamientos que ya conocemos. Es necesario que uno de nosotros que haya estado desde el bautismo del Señor Jesucristo, ¿hasta dónde? Hasta su resurrección. Y dice en el versículo 21 y 22 que voy a leer con ustedes: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho ¿qué? Testigo con nosotros de su resurrección. Y vean ustedes cómo lo destaca y lo vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 15. De lo cual nosotros somos testigos. ¿De qué? De la obra de Jesucristo, culminando con su resurrección. Y es lo que nos trae cada 8 días aquí, a conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. El primer domingo, el primer día de la semana. Y dicho en palabras de la Escritura, el día del Señor. Y de esto, estimados hermanos, todos tenemos el deber de ser hechos ¿qué? Testigos de esto. ¿Alguien podía parafrasear la gran comisión? Rápidamente. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Y qué más dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cosa que aquí Pedro está haciendo a cabalidad, dando testimonio de la obra mediadora del Señor Jesucristo. Primero, la promesa hecha al pueblo de Israel,
y hablando integralmente, hecha la humanidad, volviendo a retomar las palabras del Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y parafraseando a San Pablo, ¿Abraham recibió la promesa estando circuncidado? No. Para ser padre también de los gentiles como nosotros. Por eso cuando decimos el padre Abraham, estamos en lo correcto, porque en él se cumple la promesa. Nosotros ahora tenemos, hermanos, el deber y estamos conminados a dar testimonio de la obra mediadora del Señor Jesucristo. Y lo que estamos a punto de conmemorar y celebrar es el advenimiento de este profeta de Dios. Es lo que estamos a punto de conmemorar. No estamos celebrando ninguna fiesta pagana. Y tomando como referencia las 12 piedras, ¿qué es esto?, preguntarán nuestros hijos. ¿Qué celebramos? El cumplimiento de las promesas hechas por Dios al ser humano. Que por la fe en el Señor Jesús tenemos apertura. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven, hermanos, cómo la Escritura es unidad? Y de hecho nosotros ahora somos testigos de ello. ¿Qué dice la Escritura ahí en Juan? Les invito a buscar ahí en Juan 15, por favor. Busquen en la Santa Escritura lo que dice Juan 15, y esta vez sí los invito a leer conmigo. Juan 15, 26 y 27. Leamos juntos así en sus lugares. La palabra de Dios dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Sabemos el contexto. Dios está diciendo a sus apóstoles que Él va a tener que partir, pero Él dice: no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Espíritu de verdad, el que Él llama el Consolador. Y Él es el que da testimonio, Él es el que enseña. Y dijeran en palabras más coloquiales, Él es el que capacita. Otra vez, hermanos, tomando palabras del Señor Jesús a Tomás: Tomás, porque tú viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. ¿Por nosotros mismos? No. Es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿No dice así la Escritura? Es Él el que da testimonio a nosotros. Y ahora nosotros, por respuesta, vosotros daréis testimonio también, tomando las palabras aquí de Juan, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Y el testimonio del Señor Jesús dice en otro lugar, su testimonio es verdadero. ¿Qué celebramos? El advenimiento, el cumplimiento de las promesas de Dios hechas al ser humano. El advenimiento del Señor Jesucristo, que como dijimos anteriormente, era estrictamente necesario que fuese absolutamente hombre, como nosotros, y era absolutamente necesario que cumpliese la ley para redimirnos, porque el hombre, nosotros comunes, no podemos cumplirla. Por eso el escritor de Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente a Él, pidiendo, porque Él entiende, porque fue hombre como nosotros, pero sin pecado. Y nosotros ahora somos portadores de ese testimonio. ¿Por nosotros mismos? No, por el Espíritu de verdad. Y Él es el que clama, dice San Pablo, y hace producir exclamaciones en nuestro corazón como Abba, Padre. Quiere el Señor consolidar ese testimonio en cada uno de nosotros. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú derramas sobre esta iglesia. Rogamos, Señor, que tú día a día, Señor, nos permitas, Señor, dar testimonio, Señor, y tu palabra, Señor, en nosotros no pudiera, Señor, sino que puede, y en tu gracia, Señor, convertirnos, Señor, como dice la palabra, de nuestra maldad y hacer obras justas. Rogamos, Señor, de tu gracia, rogamos, Señor, de tu benevolencia y, como dice Pablo, de tu longanimidad. En Cristo Jesús te agradecemos sus bondades. Amén.